Bueno, muy buenos días, bienvenidos a esta Semilla Agustiniana en la que estamos dando continuidad a esta meditación sobre la conversión a la luz de, esta, de este libro de los soliloquios de Agustín, en ese profundo diálogo que Agustín establece entre la razón y él. Él y la razón están conversando, están indagando, están adentrándose con profundidad. Y en esta primera parte, que es la que me ha interesado a mí profundizar desde la meditación, es un poco aquella súplica de Agustín a Dios para permitirle adentrarse y adentrarse de la mano de él en su laberinto interior, en su mundo interior, en su complejidad interior, que es algo supremamente importante para la comprensión, para el conocimiento ese de Dios y del alma, va a decir Agustín siempre, de Dios en cuanto que Dios es la luz que ilumina y la fuente de donde dimana todo lo que existe, lo decíamos, y ese mismo Dios que es quien hace luz a través de su espíritu a esas sombras que siempre de alguna manera obstaculizan eh, esa, esa no, ese no vernos como imagen y semejanza de Dios, eso no vernos en el esplendor de lo que somos, de la realidad a la que representamos como imagen y semejanza de Dios, ¿no? Ahora bien, continúa Agustín esta súplica en la que va describiendo ese Dios en cada uno de los escenarios de la vida, ¿no? Ella continúa Agustín diciendo, Dios bienaventuranza de quién y por quién son bienaventurados cuanto hay bienaventurados. Entonces todos los bienaventurados, todos los que viven en profundidad esa gracia y esa ventura de la presencia, es porque en ellos actúa esa presencia amorosa de Dios. Y continúa Dios, bondad y hermosura, principio, causa y fuente de todo lo bueno y hermoso. Agustín va colocando a Dios como la fuente de donde emerge absolutamente todo lo hermoso, todo lo bueno, todo lo que es causa, todo lo que es principio, de todo lo que es hermoso, de todo lo que acontece. Entonces ya él va diciendo, la fuente de donde dimana la hermosura es ese Dios que es bondad y que es hermosura y que es verdad y que es belleza, ¿no? Y luego continúa para adentrarse ya en el terreno de lo espiritual. Dios, luz espiritual, en ti, dice él, en ti, de ti y por ti, se hacen comprensibles las cosas que echan rayos de claridad. O sea, tú eres la claridad, tú eres el que permite a la inteligencia, a la voluntad, al entendimiento, ver y comprender de una manera cierta las cosas que acontecen, nuestra propia intimidad, esa intimidad del corazón que es la que estamos buscando, esa luz espiritual que es en definitiva esa que Agustín está intentando pedir a Dios para hacer claridad en su mundo interior, que se encuentra, fíjense que estamos hablando de estos primeros momentos de la conversión de Agustín, donde Agustín todavía encuentra muchas sombras, donde Agustín todavía encuentra no mucha claridad en muchas cosas, todavía muchas situaciones lo desbordan, muchas situaciones no hacen que camine con fluidez en la presencia del Señor. Y luego sigue avanzando Agustín
en esta súplica que está fundada también en una profunda acción de gracias al modo como acontece Dios en nuestra vida. Dice, Dios, cuyo reino es todo el mundo, que no alcanzan los sentidos. Qué interesante esto. Dios cuyo reino es todo lo que existe en el cielo, en la tierra, abajo, en cualquier espacio, y que los sentidos por sí solos no alcanzan a percibir la grandeza, la inmensidad, la belleza, la bondad y la verdad misma de este mundo en el que acontecemos. Dice, Dios que gobierna los imperios con leyes que se derivan a los reinos de la tierra. De Dios que gobiernas a los imperios, Dios que gobiernas a las tierras, Dios que gobiernas a todo lo que acontece en lo humano, o en lo animal, o en lo vegetal, o en los astros. Dios que gobiernas los imperios de la tierra, Dios, separarse de ti es caer, de Dios en el que si nos alejamos de Él, caemos, nos hundimos, vivimos la bancarrota de la existencia. Separarse de Él es caer, porque separarse de Él es no estar conectado con la fuente que da sentido a la vida y a todo lo que ella le rodea. Y luego Él me dice, volverse a ti es levantarse, si alejarte de ti es caerse. Creo que lo hemos experimentado cuando nos hemos alejado del cultivo de la vida interior, de la vida espiritual. Nos hemos caído, nos hemos dejado vencer con facilidad de muchas cosas. Y lo mismo dice, volverse a ti es levantarse, porque volver a ti es retomar quién es la fuente de toda fuerza interior, y teniéndola, aunque hayamos caído, nos levantamos. Tenerlo a Él allí es el soporte que no permite que permanezcamos caídos o en el abismo, sino que volver a Él es levantarse, volver a Él es verse tal y como somos, volver a Él es levantarnos del fracaso, levantarnos de la decepción, levantarnos de tantas cosas. Permanecer en ti, continúa Agustín, permanecer en ti es hallarse firme. Estar en ti, Señor, es tener la firmeza para seguir avanzando, es la firmeza para resistir los embates del enemigo y sus muchas formas de acercarse. Dios, darte a ti la espalda es morir, darte a ti la espalda es alejarnos de la fuente misma de la vida, aquella que acontece en lo que vivimos, en lo que nos movemos y en lo que existimos, diría Pablo. Convertirse a ti es revivir, morar en ti es vivir. Fíjense, Agustín, cómo va describiendo ese modo como tenemos que acercarnos a Dios como principio, fin, fundamento y fuente de absolutamente todo, y en el que podemos, en cualquier circunstancia, cualquiera que ella sea, sabernos levantar y sabernos disponer, ¿no? Luego dice y continúa Agustín esta bella súplica para iniciar su camino. Dice, Dios, a quien nadie pierde sino engañado. Qué interesante esto. Dios, por ser tú el que nos estructuras en lo íntimo del corazón, nadie te pierde sino es engañado, porque tú estás siempre ahí. Nos podemos ver confundidos, nos podemos ver engañados, nos podemos ver en ocasiones alejados, pero que nadie te pierde a ti si no es engañado, a quien nadie busca si no es avisado.
O sea, vamos hacia ti porque tú activas en nosotros tu presencia que se hace palpable en nuestro corazón para ir en pos de ti a buscarte, a quien nadie haya sino purificado. Esto es interesante porque recuerden que lo decíamos al inicio de la reflexión. Encontrarlo a Él supone un camino de limpieza del corazón. Y limpiar el corazón es mirarnos en profundidad, es descubrir las sombras, es descubrir las infecciones interiores, espirituales, psicológicas, existenciales que quizás nos dominan, que quizás nos someten, que quizás quebrantan, que quizás opacan precisamente la luz que desde dentro quiere brillar en nosotros. Dios, dejarte a ti es ir a la muerte. Vuelve, insiste Agustín, dejarte es ir a la muerte porque nada puede llenar de sentido sino solo aquello que es iluminado por ti, y solo desde ti puede ser vista cualquier cosa, cualquier situación en la dimensión del amor que tú nos tienes, ¿no? De seguirte a ti es amar. Estar en pos de ti es encontrarnos en la capacidad de amar y ser amados. Verte es poseerte, pero como va diciendo él, para irlo viendo, para irlo poseyendo, es necesario activar la limpieza del corazón. Dios, a quien nos despierta la fe, levanta la esperanza y une la caridad. Aquí Agustín vuelve y une esas tres virtudes teologales. Dios, en quien despierta la fe, en quien la fe alcanza su fortaleza, levanta la esperanza allí donde nos vemos decaídos, donde nos vemos frustrados y hasta fracasados. La esperanza no decae y une la caridad como el amor, que es el que enciende la fe y es el que sostiene la esperanza. Dice, te invoco a ti, Dios, por quien vencemos al enemigo. Qué interesante aquí. Después de hablar de todo lo que Dios es en el acontecer del mundo, de la creación, del mismo espíritu humano, dice, te invoco a ti, Dios, por quien vencemos al enemigo. Agustín reconoce que solamente en él podemos vencer al enemigo, aquel que entiende vulnerar las murallas de nuestra fe, de nuestra esperanza, de nuestra caridad, aquellos enemigos que nos debilitan, aquellos enemigos que no nos permiten en verdad avanzar hacia una vivencia de la felicidad, de la alegría, del gozo verdadero, y que no quiere decir que no vivamos y gocemos dentro de la experiencia humana, dentro de las cosas que vivimos en el día a día, no, sino que vencer al enemigo que nos hace y que nos engaña de no vivir amorosamente el encuentro con él, en el encuentro que tenemos a diario con las personas, con la creación y con cada una de las cosas que nos rodean. Pero solamente en él, dice Agustín ahora, podemos vencer, y por quien vencemos verdaderamente al enemigo. Y continúa Agustín ya en esta misma dinámica. Dios, por cuyo favor no hemos perecido nosotros totalmente. Dios, que no te resistes a dejar morir a la criatura. Dios, que permanece siempre presente allí y que no permites que seamos vencidos totalmente, que no perezcamos de una manera total, que siempre llamee, aunque sea de una forma mínima en nuestro corazón, el deseo de estar contigo, el deseo de vivir una vida con sentido, con plenitud. Dios, que nos exhortas a la vigilancia,
Cuánto hemos hablado de esta vigilancia durante los días pasados en la palabra, como el ladrón, como el que llega, como el dueño, el administrador que llega a la hora menos pensada. Dios que nos exhorta a estar atentos, vigilantes, a no confiarnos, a no dormirnos, a no dejarnos tomar, decíamos el día de ayer, por la modorra espiritual, por el cansancio, o por el agobio, o por la fascinación y por tantas cosas que a veces nos desvían de estar vigilantes, atentos, que no significa angustiados, culpabilizados, sino vigilantes en el vivir correctamente el día a día. Dios por quien discernimos los bienes de los males. Dios que haces luz y nos dejas claros el bien y el mal. Dios, con tu gracia evitamos el mal y hacemos el bien. Dios que nos ayudas y nos das la fortaleza para evitar el mal y para actuar el bien. Dios por quien no sucumbimos a las adversidades. Cuántas adversidades, cuántas dificultades, cuántas fragilidades amenazan con poner y por dejar en estado de indigencia, de languidez y de muerte nuestro corazón, nuestra vida. Y continúa Dios a quien se debe nuestra buena obediencia y buen gobierno. Dios por quien el buen gobierno y la obediencia hacen de la vida un camino hacia la verdadera felicidad. Dios por quien aprendemos que es ajeno lo que alguna vez creíamos nuestro y que es nuestro lo que alguna vez creíamos ajeno. Esta afirmación es bien interesante, querida comunidad. Dios por quien aprendemos que es ajeno lo que alguna vez creíamos nuestro. A veces pensamos que esa sabiduría, que ese entendimiento, que muchos de esos hallazgos que tenemos los habíamos creído nuestros. Y no eran nuestros, eran de ese mismo Dios que acompañaba para hacernos claridad en ese mayor descubrimiento, en esa mayor claridad en relación a lo que vivimos, en relación a aquello de lo que estamos rodeados, a esos talentos, a esas virtudes, a tantas cosas que tenemos que las creíamos nuestras y no veíamos que era el don de Dios en nosotros y que es nuestro lo que alguna vez creíamos ajeno. Dios mismo, que es nuestro, porque Él habita en nosotros, está en la intimidad de nosotros y que no está lejos de nosotros, sino que habita en cada uno de nosotros. Entonces no es ajeno, ¿no? Entonces vamos a dejar por hoy aquí, en esta parte, y vamos a pedirle pues al Señor que continúe alimentando nuestro corazón, que continúe alimentando nuestro caminar hacia vernos en una conversión permanente, en una luz cada vez más cierta en nuestro corazón para descubrir y afianzar los caminos de su seguimiento. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Amén.